Dije recién que había que tratar de entender este momento histórico y anuncié que íbamos a tener invitado a un sociólogo que tiene conocimientos por estudiar la sociedad, sus estructuras, sus características, tiene que unir a la historia, al pasado, ver qué efecto tiene en el presente. Y fuera de cámara le decía que una de las cosas que nos preocupa cada semana es qué esperanzas tenemos para el futuro. Si toda la discusión es el pasado o las cosas del presente, como que el futuro no lo alcanzaríamos nunca. ¿Hay esperanza? Sin ninguna duda que hay esperanza, aunque tengamos las dificultades que tengamos. Bueno, escuchémonos para ver qué esperanzas existen todavía en este país. El invitado es el sociólogo abogado Omar Argüello, egresado de la Universidad de Buenos Aires, máster en Sociología de Flaxo, Santiago de Chile, miembro del Club Político Argentino. Tiene una extensa vida académica, 24 años creo que me ha dicho, de haber vivido en Chile y luego, naturalmente, radicado también en Argentina y manejarse con distintos proyectos a lo largo de su vida profesional y su vida académica. Argüello, muchas gracias por estar acá. Un placer. Yo comencé hablando del dolor que tenemos algunas personas que por la edad, de pronto los acontecimientos de estos días nos entristece profundamente, no solo por lo que se discute, sino porque miramos el pasado, vemos lo que ocurrió en el continente, ya que usted justamente en una época aciaga de Argentina también estaba en Chile, que vivía momentos parecidos, y cuando vemos que estas violencias llevan a otras, uno siente un desasosiego, dice, yo quisiera estar viviendo otra cosa de mi vida para mis hijos, para mis nietos. Bueno, esa fue mi expresión. Me gustaría, si usted puede decirnos cómo interpreta este momento. A mí me parece que este momento es uno de los tantos que vivimos los argentinos y no es más para mí que una repetición de algo que es una manifestación de un problema estructural de fondo que no resolvemos. A mí me parece, si tengo como 4 o 5 minutos para hacer una síntesis, a mí me parece que nuestro país tuvo la desgracia de tener un éxito económico tremendo a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En esa época, con el modelo agroexportador, nosotros fuimos la 5ª potencia del mundo en términos económicos. Eso empezó a decaer ya con la Primera Guerra Mundial y termina en el 30, donde el modelo se agotó y con eso se llevó puesto también la institucionalidad política, ¿no? y sacarlo a nivel. Desde entonces Argentina no encuentra la manera de producir riqueza. 87 años. Y hubo intentos, hubo Pinedo en la década infame, y hubo muchas... Hubo un Frondizi, hubo un Ilia, hubo intentos. Y hubo un Alfonsín, ¿no? Pero no, el único, desde mi punto de vista, el único que intentó fue Frondizi, pero en condiciones políticas de una inestabilidad bastante grande, porque además ejercía un poder medio prestado, digamos, porque tenía que los votos prestados. Sí. Entonces, pero en realidad nosotros nunca fuimos capaces de producir, de crear un sistema productivo eficiente que creara riqueza. Con el agravante de que culturalmente estábamos acostumbrados a vivir bastante bien, digamos. Nos habíamos creído que éramos una potencia mundial económicamente. Y eso perduró décadas. Yo creo que perduró hasta ahora, digamos. Entonces, frente a una sociedad que tenía como fantasía que estábamos en condiciones de vivir muy bien y no generábamos los recursos para atender esas necesidades, entonces ¿qué hacía frente a ese tipo de cultura bastante facilista? ¿Qué hacía la clase política? Tanto peronista como radicales. Atendamos las demandas. Y entonces si pedían más derechos y más concesiones y más beneficios, démosle. Pero para esas cosas tienen una contrapartida que se llaman recursos. Y si esos recursos no están, hay que o dar vuelta a la maquinita para emitir moneda, o tomamos préstamos afuera y nos endeudamos. Y entonces se produce un círculo para mí perverso que es
no hay producción, no hay inversiones, por lo tanto no hay fuente de trabajo con empleo genuino realmente. Entonces el Estado sale... Empleo genuino que tenga durabilidad, ese es lo que usted dice, no que abro algo y lo cierro dentro de 60 días. Tiene que tener alta productividad. Porque si usted produce con poca capacidad técnica, necesita mucha fuerza de trabajo, mucho tiempo, y vende, y no puede competir con el extranjero, con las mercancías que se producen. Entonces, necesariamente pagan bajos sueldos, porque si usted vende mal y no tiene ninguna característica especial como para imponerse en el mercado, usted tiene poco empleo, inestable y mal pago. Entonces, eso, en lugar, la clase política, que yo creo que era fundamental responsable de todo este asunto, y hablo de todas las clases políticas hasta ahora, que podría ser un momento distinto, si hay tiempo lo conversamos, aunque es complicado. Entonces, el Estado dice, bueno, hay desocupación, hay desempleo, hay pobreza. Pero la pobreza es el resultado. En nuestras edades de jóvenes no hablábamos de la miseria, ¿se acuerda? Para nosotros no iba a llegar nunca a la miseria. Hasta lo que se llamaban Villa Miseria eran un encanto comparado con lo que... de los barrios. Con lo que eran realmente barrios obreros. Así es, barrios obreros, exactamente. Pero el problema entonces es que en lugar de crear las condiciones para que haya inversión y para que haya empleo genuino y para que haya bien pago, entonces el Estado, asistencialismo, planes o empleo público. Entonces, en lugar de atender el problema de fondo, que es generación de riqueza, el Estado lo cubre. Al necesitar cubrir con todas las demandas de planes sociales, jubilaciones, empleo público y demás, yo tengo que aumentar los impuestos porque de algún lado tengo que sacar plata, ¿verdad? Al aumentar los impuestos, castigo más a una economía ineficiente y poco productiva. Que no quiere pagar los impuestos. Y que no quiere pagar. Entonces, eso es un círculo vicioso por el cual, bueno, en resumen, porque no creo que tengamos mucho tiempo, en resumen, si no tenemos una capacidad de generar riqueza, no hay posibilidad de que se satisfagan las demandas genuinas que hay. Usted me dijo que quería hablar de este momento, pero que es un poco complicado. A mí me importa que hable 2 minutos, 3 minutos, y después quiero ver su proyección al futuro. Por favor. A mí me parece el caso Cambiemos, el caso Macri, si usted quiere. Yo siempre trato de, como buen sociólogo, como sociólogo, no de bueno, no, quiero decir, por mis obligaciones como sociólogo, trato de tomar distancia de todo, si no uno no, realmente se partidiza, se hace propaganda y no es el caso, no ayuda a nadie. Macri fue una sorpresa, y para muchos muy desagradable, digamos, que apareció este señor ingeniero para los ricos. Que no venía de la política. No venía de la política. ¿Qué quiere decir que no venía de la política, digamos? Quiere decir que no pasó venía de la política deportiva. Está bien, pero quiere decir que no había militado, que no pasó por franja morada, que no... No tenía unidad básica. Claro, bueno, pero para ejercer el cargo de presidente de la República, yo creo que algo debe tener. Tenía 8 años de ciudad. Tenía 8 años de ciudad. Que es cierto de que no es muy comparable porque en la ciudad el tipo de problemas que hay que resolver, de inflación, eso es de otro. Abrir el mercado externo o no, digamos, me parece que... Pero en todo caso, a mí me parece que dice cosas... A mí me parece que plantea cosas muy, muy sensatas, que es no gastar más de lo que tenemos, de lo que se recauda. No poner cargas impositivas que ahuyente cualquier capacidad de inversiones. Y crear la riqueza que hay que distribuir, no inventarla. Ahora, acá estamos ante estas horas, tenemos algo que dicen, el sistema jubilatorio no es financiable en poco tiempo, va a estallar, claro. Como que no se va a poder pagar. Ahora, cuando tienen que corregir, todos estamos diciendo, había otros lugares para tocar, quizás, que no sería este sector. Posiblemente, pero otro hecho más que yo cada vez que pasa este tipo de cosas comparo con Chile.
independientemente de que posiblemente haya sido equivocado buscar el ahorro en este tipo de cosas. Acá hay un grupo de 5 o 6 mil personas, 10.000, impiden que funcione la democracia. Ese es el otro aspecto. O sea, después de todo somos una democracia representativa. Han sido muchos más. Hay que reconocer que ha habido una movilización grande, en estas horas. Pero de todas maneras, ¿quién hace la política? ¿Votamos y elegimos instituciones y hay representantes del pueblo? ¿O realmente la CGT? Lo triste es ir a pegarle o insultar a los representantes del pueblo, claro, que es lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Claro, sí, es tremendo. Entonces, la institucionalidad nuestra... Bueno, pero como resumen, y es un tema muy largo, yo trato de escribir en varios medios y casi empecinadamente, que es... Si no resolvemos el tema de la producción, hay un ex primer ministro francés, Manuel Valls, de Hollande, se discutía en la Cámara del Parlamento francés, y él dijo claramente, escuchen, el empleo y la riqueza lo crea la empresa privada, no el Estado. El Estado está para vigilar que se cumplan las leyes laborales, para ver que haya paritaria y se negocie bien los salarios, para que se cuide el medio ambiente y demás. Y para la educación y la salud. Salud y seguridad. Y para distribuir bien los ingresos. No es cuestión de que los empresarios que producen riqueza se apropien de la riqueza. No, hay a través de una carga impositiva adecuada, equitativa, se distribuya. Pero si no resolvemos el tema de la productividad, la pobreza no hay forma de atajarla. Pensar que la distribución es a través del asistencialismo es de patas muy cortas, porque necesariamente si usted tiene que atender cada vez más planes sociales, cada vez incremento de la situación familiar, si tiene que pagar mejores jubilaciones y todo demás, y no tiene recursos, y si los recursos se los quiere sacar a una empresa que está un poco con poca capa, porque la empresa tiene cargas impositivas tremendas, tiene costos laborales, no salarios. Costos laborales que son imposibles. Indirectos. Usted debe conocer de que no tanto para el costo laboral, pero sí para la carga impositiva. Hay mercaderías que las sacan a Paraguay y en Paraguay usted los compra más baratos que en Argentina. Insólito. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga impositiva, que a veces llega al 50%, es lo que hace que sea imposible comprar. Venderlo bien. Mientras no haya... es decir, usted centra todo esto en la cuestión económica y en la falta de caminos económicos que generen riqueza. No digo que haya ninguna prueba, porque en lo social es difícil encontrar pruebas como en la física o en la química. Pero lo que quiero decirle es que nosotros llevamos 70 años por lo menos con gobiernos dictatoriales algunos, pero muchos gobiernos democráticos, y estamos todavía con el 30%, más del 30% de pobres. No se puede explicar eso. La única explicación es que no se produce. Que si se produjera, si hubiera empresas que invierten, habría gente ocupada. Entonces yo tengo que dar mucho menos planes sociales. Y tengo que dar mucho menos empleo público. Entonces, Ahora, ¿cómo hace usted en este momento? El Estado está cargado, el Estado nacional y los provinciales, cargado de empleados que fueron en los últimos 15 años, para no aplicarle solo a un gobierno. No más todavía. El que vino. Irigoyen empezó en la provincia de Buenos Aires con una carga de empleados públicos inimaginable. Bien. ¿Cómo se resuelve eso respecto de la gente que está ahí hoy? Porque la gente que pueda ser desplazada, a algún lado tiene que ir. Claro. No podemos aumentar todavía la desocupación mucho más. Esa era otra dos cosas. Yo decía de este intento de Cambiemos, que no sé dónde vaya a parar, pero intento diferente, digamos. Es la primera vez que se pone el acento en la producción. Es la primera vez que se dice, removamos los obstáculos
para que haya producción eficiente, menos cargas impositivas, pero entonces no gastar más de lo que se tiene, no tanta carga impositiva para que la gente invierta, y sobre todo eso lo hace con gradualismo, me parece fundamental. Y si yo veo que ya he leído que usted aplaude lo del gradualismo y no el shock. Pero es fundamental, por dos razones. Una es política, que si usted no es gradual, se lo llevan puesto, disculpando la expresión. Digamos, usted no tiene gobernabilidad posible. Por lo tanto, si quiere gobernar y quiere seguir, una cosa es fuera una dictadura. La ventaja de Chile, hablando con mucha pena, fue que tuvieron una dictadura eficiente que hizo todo el trabajo sucio que había que hacer y le entregó una economía bastante floreciente. Y que los gobiernos siguientes la continuaron, La ¿no? continuaron totalmente. Aún Ricardo Lagos, que soy amigo y trabajamos juntos en Flaxo en esa época, era el secretario general de la Flaxo. Entonces, digamos, en nuestro país, digamos, ninguno se anima a hacer... porque el costo sería muy grande. Entonces, el gradualismo, yo digo, para poder seguir haciendo el programa económico, político que usted lo quiere, hay que hacerlo, hay que tener el poder. Si usted quiere hacer el shock, se lo llevan puestos. Solamente puede hacer el shock una dictadura. Una democracia no podría hacer. Hay que ir un paso atrás de otro. Y segundo, ese es el lado pragmático, digamos. Pero otro lado es el lado humano. No se puede hacer shock porque no se puede hacer un ajuste tan fuerte de que la gente no llegue a fin de mes, que no pueda comer. Entonces, de esas dos razones me parece que se justifican fundamentalmente el gradualismo. Y la segunda es la búsqueda de consenso. Ahora, hay una parte de la sociedad que es la que está en las calles gritando, que no cree que haya gradualismo, cree que hay shock, cree que hay violencia. Pero ¿Es solamente político ese grito o es algo yo creo que consciente? Cuando uno lee la sociedad, y usted debe saber mejor que yo, que seguramente que hay que leer lo que dice el Círculo Rojo y lo que dice el ciudadano de a pie. Porque mientras esto pasa, incluso intelectuales brillantes como Beatriz Sarlo y demás dicen que esto es una cosa tremenda, el 22 de octubre hubo otro tipo de respuesta. Entonces, no siempre lo que escuchamos en los medios de los analistas muy ilustrados y muy fundamentados en sus opiniones responde a la realidad. Hay ciudadanos comunes que entienden o tienen un poco más de esperanza, un poco más de paciencia para esperar. Ahora, de todas maneras, el éxito no está a la vuelta de la esquina. ¿Usted cree que los golpes que han ocurrido en estos últimos días pueden turbiar la situación de Argentina ante el mundo? ¿Puede ralentizar las inversiones que algunos estaban mirando, que no sabemos si van a llegar o no? ¿Todo esto puede ir un poco para atrás? Yo creo que... ¿O lo van a tomar como un accidente circunstancial? Mire, nosotros venimos de una opinión mundial de las peores. No es favorable. De las peores. Por lo tanto... Y en realidad la gente conoce la sociedad argentina y por lo tanto tiene expectativas, pero no tiene ninguna certeza de nosotros, ¿no? No tiene ninguna certeza. Tiene expectativas. Bien la diferencia, expectativa y certeza, ¿no? Es muy importante. Y además, usted vio que todos esperaban las elecciones de octubre a ver qué pasaba, porque hasta que no tuviera un veredicto popular, no confiaban de que esto fuera muy duradero. Y todavía hoy día saben de que en Argentina es una apuesta complicada, digamos, en el sentido de que no hay garantías institucionales. No hay garantías institucionales. ¿Usted cree que esta actitud de Argentina por la reunión de la Organización Mundial de Comercio, el G20 el año que viene, las visitas que tuvimos en estos 2 años, le han dado una visibilidad internacional? ¿Y cómo lo calificaría usted? Yo soy de los que lo califico de lo más positivo que ha ocurrido en mucho tiempo, ¿no? De lo más. No lo pongo en cabeza de ni una ministra ni un ministro, no lo pongo en cabeza de algunas ideas muy buenas. Ahora, eso pareciera que está bien, pero no alcanza para que el país brille nuevamente. Yo creo que es así y es razonable que sea así. Todavía hay intentos, hay buenas intenciones,
Pero el costo laboral, hay que demostrarlo. El costo laboral no se bajó, el costo fiscal no se bajó, y uno ve que hay acuerdo con los gobernadores y ese acuerdo, creo que ayer o hoy, Pañi decía lo difícil que es negociar con el peronismo, lo complicado, digamos. Cuando Pichetto, y yo creo que honestamente Pichetto está cumpliendo un papel bastante importante en la gobernabilidad argentina y hay que reconocérselo. Sin embargo, Pichetto dice, nosotros no vamos a votar la reforma laboral hasta que no venga la CGT. Entonces, si el Parlamento depende de otro poder, del poder sindical. De una corporación, discúlpeme la expresión, digamos, de una corporación de intereses que realmente no hay que confundir necesariamente con el movimiento obrero, ¿no? Porque me parece que muchas veces se defienden intereses como obras sociales, etcétera, etcétera, donde hay unos negociados bastante fuertes, y si eso si el Parlamento tiene que consultar ahí, entonces, ¿qué clase de democracia representativa tenemos? Yo creo que el Parlamento tiene que consultar a todos los sectores, eso sí, ¿no? Eso, sí, pero no determinarse por lo que le dice pero el sector. El Parlamento tiene que saber de que, usted dijo muy bien, todos los sectores, y hay choque de intereses. Entonces, si acá todos los grupos de intereses que son fuertes no ceden un poquito cada uno, no tiene arreglo. En poco tiempo ya vamos a estar en nuevas elecciones presidenciales. Y ya voy culminando con esta entrevista. ¿Qué nos falta para poder ordenar mejor nuestra salida dentro de 2 años? Nos faltan partidos políticos, nos faltan reformas de la ley electoral. ¿Qué nos falta? Bien. Además de la productividad, que ya usted lo ha explicado muy bien. Yo creo que falta más consenso. O sea, este país no lo arregla una sola fuerza política, esto es obvio, ya lo he dicho veces, pero creo que es la primera vez donde yo veo desde los que llegaron al Estado, los que tienen el poder, tanta voluntad de diálogo y de consensuar medidas, de escuchar y de rectificar. Aquello de tocar el timbre, usted lo ve como algo positivo. Sí, lo veo muy positivo, creo que es la única salida y ojalá el peronismo se dé cuenta de que para hacer justicia social hay que producir la riqueza que se quiere distribuir, si no va a ser difícil hacer justicia social. Y yo diría que cuando comenzó, después del primer gobierno de Perón, ahí al terminar el primer gobierno, ya cuando vino el segundo, él estaba hablando de esa justicia social, ¿no? Pero por supuesto, voy a decir una cosa que yo creo que es absolutamente inadecuada decirla, pero a esta altura y a mi edad ya no tengo problema. Yo creo que Perón, 2 cosas. Perón estaba cambiando bastante su política económica. Empezaban los contratos petroleros, hablaba de productividad, etcétera, etcétera. Segunda cosa que quiero decir, de que el golpe del 55 fue lo mejor que le podía haber pasado al peronismo, porque realmente si tiene que terminar el gobierno, seguramente iba a tener muchos problemas para justificar su... Había una declinación en ese momento. Pero tremenda, digamos. Yo creo que... y eso también pasó en Chile, digamos. No fue absolutamente... El golpe de Estado a Salvador Allende no fue para nada necesario. Ya no hubo gobierno más democrático que el de Salvador Allende adelante. No tenemos tiempo para esto. Bueno. Por 2 razones. Primero, porque Salvador Allende, el Chicho, como decían, era realmente demócrata. Y segundo, porque no podía. O sea, tenía la Cámara en contra. Todo eso. Tenía la policía, el carabinero en contra, y tenía el ejército en contra. Entonces no podía hacer otra más. Pero ya había habido elecciones y había perdido con el 62% de la votación en contra. Entonces, con esperar 2 años más, se terminaba el problema. Pero en realidad lo que quiso Estados Unidos fue que haya un escarmiento a este intento de insubordinación.